sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, fueron sanados. Entonces, uno de ellos, recuerden, eran 10, viendo que habían sido sanados, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a los pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Qué curioso. Y este era samaritano. Recalcado, subrayado. Que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Me recuerdo lo de siempre. La palabra es bendita en sí misma. No necesita la ayuda mía ni la de nadie. Simplemente dejen que la palabra de Dios entre en su corazón. Hace muchos años, pues la persona de la cual voy a contar ese episodio ya no le faltará mucho para 80 años y era un crío. O sea que fíjense, estamos hablando de más de 70 años. Jugaban en las calles típicas de hace 70 años y había una señora en el barrio que iban a cierta hora, llamaban a la puerta, les abría la señora y les preguntaba: ¿qué queréis? Y les daba un bollo a cada uno. Un bollo en aquel entonces era algo preciado. Bueno, pues avatares del destino quiso que el que nos ocupa ese día no estaba con el grupo. Fueron los demás jóvenes. El moro se ríe porque sabe quién es. Se acercan a la puerta, llaman, sale la señora y les da el bollo a cada uno. Pero el que nos ocupa no estaba y llegó más tarde. Y vio claro que todos se habían comido su bollo ya. Se acerca donde la señora y llama, sale la señora y la pregunta de costumbre: ¿qué quieres? Dice: no, vengo a que me dé mi bollo. ¿Qué te dé tu bollo? Tú aquí no tienes ningún bollo. Y cerró la puerta y no le dio el bollo. Déjenlo así ahí. 10 leprosos, dice la Biblia. Miren, aquí podíamos hacer un grupo ahora, por ejemplo, el grupo de los mayores de 70 años. Y habría un grupo que sería el de los 70 años. El grupo de los que están en forma, que son pocos. Gedeón, el Esteban y un poco más. Dice mi primo que el grupo de los gordos, ahí es donde entraría mi primo. Eso es. Son grupos que se tipifican por una característica, pues que los identifica. Y en este caso, los 10 leprosos estaban con una etiqueta que los agrupaba. Eran leprosos. Miren, seguro que había diferentes realidades entre los 10. Lo sabría que recientemente habían sido declarados leprosos por los sacerdotes. Pero probablemente entre el grupo hubiera algunos que ya llevaban muchos años vagando cerca de las aldeas porque no podían entrar dentro, arrastrando la terrible enfermedad. Probablemente entre ellos hubiera quien había construido prácticamente su vida y cuando ya tenía hijos, incluso nietos, se había declarado su enfermedad. Pero puede que alguno de ellos ni siquiera se hubiera pedido. O sea que la realidad de los 10 podía ser muy diferente, sin embargo estaban unidos por algo. Los 10 eran leprosos. Tenían esa etiqueta. Les voy a decir algo que es muy duro, traído de esta manera, pero es así. Todos nosotros tenemos una etiqueta que es igual a la realidad que vivamos cada uno. Sanos, enfermos, con dinero, desmayados, gordos, delgados, calvos, con pelo. Todos somos pecadores. Y les voy a decir algo, esa etiqueta no nos la ha puesto nadie.
nos la ha puesto Dios. Dios es el que nos ha puesto esa etiqueta, que somos pecadores. El pecado es lo que ha alejado al ser humano de Dios. Dios tenía relación con el ser humano, tenía armonía con él. Dice la Biblia que bajaba al huerto a charlar con Adán y con Eva. Pero el pecado hizo esa cima entre el hombre y Dios. Pero qué tremendo, hermanos. Amén. Qué tremendo. Es tremendo. Jesús murió en la cruz y le dio la mano a Dios y te dio la mano a ti. Y el cisma que se había roto por el pecado se unificó por Jesús. De hecho, miren, una de las palabras que identifican a Jesús es el máximo pontífice. ¿Saben lo que quiere decir esa palabra? El que hace puente. No quiere decir otra cosa más que el que hace puente. Jesús ha hecho puente para que nuestra relación con Dios pudiera ser restablecida. Y nosotros, que morábamos en tinieblas, ahora moramos en la luz de Dios. ¿Qué has tenido que hacer tú? ¿Qué he tenido que hacer yo? Nada, no tenemos ningún mérito. Gracia y misericordia bendita de Dios. Yo no buscaba a Dios en ningún momento y Dios inquietó mi vida para que pudiera venir a sus pies. Su gracia, su llamado de bendición y de gloria me hizo entender que Él es la luz y que yo moraba en tinieblas. Su gracia, yo no he contribuido a nada. Como decían en la Reforma, solo su gracia. Fíjense, dice la Biblia que lo sana el Señor, y claro, lo ha sanado, pues Primo Luis, el que tuviera mujer e hijos, pues sale corriendo donde su mujer y donde sus hijos. En fin, todos salen despavoridos. ¿Todos? No, uno no. Uno se vuelve donde el Señor y le da gracias porque le ha visitado. Y la Biblia recalca, este era samaritano. Si usted ve un mapa de lo que es Israel, se dará cuenta que Samaria está en el centro de la división, diríamos, del norte y del sur. Claro, ¿por qué eso es Samaria? ¿Por qué había samaritanos ahí? Porque, como ustedes saben, y Judá, en principio el norte, lo que se llamaba Israel, en el reino dividido, no me quiero liar, el reino fue dividido cuando reina Roboam, el hijo de Salomón, y se parte el reino, por un lado el reino del sur, la descendencia de David, y por otro lado Jeroboam, hijo de Nabat, funda el reino del norte y levanta dos becerros y dice, este es vuestro Dios, adoradle. Y ahí hay la gran división. Pero entre medio de esos dos reinos, cuando el reino de Judá, que duró como 200 años después de que fue llevado cautivo el reino del norte, noten, el que había venido a invadir, los saca de allí, los lleva presos a Babilonia, ya saben, a Daniel y a todos aquellos que se llevan presos a Babilonia, y lo que hacen es, en Samaria, meter extranjeros. De otros sitios que han invadido, lo llenan de extranjeros. ¿Cuál era la intención del invasor? Diluir el nacionalismo judío, diluirlo. Al meter otras nacionalidades, quería diluirlo, que eso se disipara, eso se perdiera. De hecho, fíjense qué curioso, cuando eso es repoblado por los samaritanos, los leones se los comen. Un día se come un león a un samaritano, otro día otro león se come a otro samaritano. Dicen ellos, esto no puede ser, aquí pasa algo. Dice, vamos a llamar a algún sacerdote judío para que nos diga qué hay que hacer aquí, porque esto debe ser el Dios de aquí y tenemos que hacer algo. Viene un sacerdote y les enseña unas leyes básicas. Se convirtieron al judaísmo raro,
raro. Hicieron como un sincretismo. Es cierto que cumplían algunas cosas, pero otras iban a su bola. ¿Recuerdan cuando Jesús habla con la mujer samaritana en el pozo de Jacob? ¿Alguien no recuerda? Cuando le dice la mujer, mi pueblo, los samaritanos, decimos que tenemos que adorar el monte Gerizim, y vosotros decís, ¿se dan cuenta? Había diversidad en lo que creían, había un sincretismo, una mezcla de religiones. Eran samaritanos. De hecho, la mujer le dice, ¿por qué me pides tú a mi agua si judíos y samaritanos no nos tratamos? Vaya rollo que nos están metiendo, Billy. No. ¿Recuerdan algún milagro que Dios hiciera con los judíos, con el pueblo de Israel? ¿Alguien recuerda algo? ¿Algún milagro? ¿Recuerdan algún milagro que hiciera el Señor en favor de su pueblo? ¿Nadie recuerda ningún milagro? Pues hizo el Señor muchos milagros con Israel, con Judá. Como no lo recuerdan, yo se lo recuerdo a uno, por ejemplo. Lo sacó de Egipto con maravilla, con gloria, con plagas para los egipcios, con el mar rojo abierto, codornices, maná. Es imposible la gloria que Israel vio. ¿Alguien recuerda milagros en favor de los samaritanos, aparte de este? No digo que no haya ninguno, pero no hay. No hay muchos milagros. ¿Recuerdan cómo hemos empezado? ¿Recuerdan aquel que va a pedir el bollo y le dicen? ¿Saben por qué dice, dame mi bollo? Hay un refrán que dice que las costumbres hacen leyes. Y ya se veía con derecho de que le dieran el bollo. Que Israel experimente milagros y beneficios, para Israel era lo normal. Siempre había habido milagros, siempre había habido efectos especiales, acciones sobrenaturales. O sea que era normal que Dios a ellos les hicieran cosas, pero los samaritanos no. Los samaritanos no están acostumbrados a esto. Por eso el samaritano, en cuanto se ve sanado, dice, esto es especial, esto es diferente, tengo que volver agradecido. Qué bueno, tremendo. ¿Saben que el hecho de que hayamos dejado de ser agradecidos es que nos pasa un poco lo del bollo? Que creemos que es normal tener paz en nuestra vida, tener paz en nuestra casa, tener un cachopán, tener una iglesia en armonía, tener hermanos que se preocupan por usted, que creemos que es normal. Y claro, como es normal, pues venga, no es normal. Estamos en un mundo maldito. Aquí reina el terror. Sin embargo, en tu casa reina la paz y la bendición. Tendrás problemas, porque la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, pero Dios está contigo. En medio del dolor, Dios está contigo. En medio de la enfermedad, Dios está contigo. En medio de los problemas que puedas tener en tu familia, Dios está contigo. Así que, hermanos, seamos un poco más agradecidos. Este es el mensaje que quería decirles. Muy bueno. Que seamos un poco más agradecidos. Fuertes aplausos. Muy bueno.